hermoso, Jesús el nombre, no hay otro como él, Rey soberano, Jesús el nombre, sobre todo nombre. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Transformando mi ser. Dios les bendiga. Qué bueno que se están conectando. Ya estamos conectándonos. Dios te guarde, mi amor. Jesús el nombre. Vamos a esperar que se conecten 2 o 3 más, como hacemos todos los miércoles. Dios te bendiga, Patricia. Dios te bendiga, Rosa. Bendiciones para ustedes. Alfa y Omega. Aleluya. No hay otro como él. Compartan el video para que más personas se conecten. Ayúdanos a alcanzar. Alfa y Omega. Aleluya. Vamos a esperar un poquito más. Aleluya. Dios te bendiga, Iris. Qué bueno que te conectas. Aleluya. Toda rodilla. Bueno, hoy cambiamos de lugar. Quiero que me dejen saber si se escucha claro y si no se está interrumpiendo. Y ayúdenos a compartir el video, así alcanzamos más. Aleluya. Déjenos saber que están por ahí porque vemos que están conectados, pero no sabemos quiénes son, a menos que usted diga que está por ahí. Aleluya. Muy bien, qué bueno que se escucha bien. Nos fuimos a una esquinita bien cerca del reproductor para que no tengamos problemas. Aleluya. Esperamos un poquito más y arrancamos con nuestro tema. Aleluya. Ha sido una semana un poquito trabajadita. Hemos estado, ¿verdad?, haciendo las cosas, nuestras responsabilidades y queriendo cumplir con otros proyectos, pero gracias al Señor que nos permite, que nos ha permitido, ¿verdad?, hoy conectarnos una vez más con ustedes. Esperamos un poquito más, un poquito, son las 1:35. Vamos a esperar un poquito más. Déjenme saber cómo han estado ustedes. ¿Cómo ha estado Rosa, Patricia? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están sintiéndose con esta cuarentena larga que estamos viviendo? Dios te bendiga, Flor. Qué bueno que estás ahí. Dígame, cuéntame cómo han estado. Aleluya. Dígame si han estado como yo, que he estado por todas las esquinas de la casa. No hay polvo, no queda nada. Hemos estado haciendo, ¿verdad?, un poquito más de lo acostumbrado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar porque así redimimos el tiempo. Estoy solita, hoy no tengo quien vea los comentarios porque se me fue el ayudante, pero vamos a hacer lo posible para luego de que terminemos contestarles sus mensajes, contestarles sus saludos y orar por ustedes si alguien pide la oración. Esta semana hemos estado tomando tiempo, ¿verdad?, como todos estos días, para pensar, para meditar
Y la semana pasada, cuando terminamos de compartir la palabra que el Señor nos dio la semana pasada, vino a mi mente quebrantadas o bendecidas. Y yo dije, wow, qué tema tan bonito. Pero a medida que fui profundizando en él, entendí que había algo que el Señor quería que yo entendiera y que compartiera con ustedes. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Anoche hablábamos con los jóvenes de la iglesia, de la donde pertenecemos, para la gloria del Señor. Somos sus consejeros, Generación de Impacto. Y hablábamos con los jóvenes y le preguntábamos, ¿qué ustedes piensan? ¿Estamos siendo quebrantados o estamos siendo bendecidos con el proceso? Y de alguna manera todos estuvieron de acuerdo y cada uno trajo su punto y un punto bueno, válido, cada uno de ellos. Pero estuvieron de acuerdo que estábamos siendo quebrantados, pero para ser bendecidos. Y yo dije, efectivamente, yo lo veo también de esa manera. Y de eso, precisamente, nosotros vamos a estar hablando en esta noche. Pero antes de comenzar, quiero que oremos. Quiero que oremos para que recojamos nuestras mentes. Quizás hemos tenido un día un poquito trabajadito y quizás estamos cansados. Vamos a orar para que podamos recibir la palabra, para que podamos degustarla y que podamos asimilarla. Amén. Así que oramos. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos toda honra, Señor, y glorificamos tu nombre. Padre, en esta tarde nos disponemos a hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo haga presencia en medio de nosotros, que sea Él, Señor, trabajando con nosotros, Padre, para que tu palabra, Señor, Dios, caiga en terreno fértil, Dios mío, y pueda dar el fruto, Señor. Te pido en esta hora, Dios mío, que tú, Padre, nos pongas en un mismo sentir, Padre, que nos alinees en un solo pensamiento, Padre, y que sea el de glorificar tu nombre, Padre, y en el de crecer, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a cada mujer y a cada hermano que se ha conectado en esta noche, Padre. Dios mío, bendícelos y permite, Señor, que ellos reciban, Padre, lo que tú tienes para ellos. Te doy gracias, Dios mío. Úsame, Dios mío, como tu vaso. Somos inmerecedores, Señor, y te necesitamos, Padre, a ti y a tu Espíritu Santo para poder ser efectivos, Señor, y para poder hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Te damos gloria y honra y te pedimos estas cosas, mi Señor, creyendo. Amén y amén. Aleluya. Ayúdanos a compartir el video. Si usted se conectó, comparta. Puede haber otra persona que se pueda beneficiar, ¿verdad? Al igual que nosotros, de esta palabra. Dios bendiga según van llegando. Bueno, pues le estaba diciendo que vamos a hablar esta noche de quebrantados o bendecidos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o le obran a bien. Pero eso no implica, ¿verdad?, que no vayamos a ser procesados o que no vayamos a ser quebrantados, más cuando Dios sabe que hay áreas de nosotros que necesitan su intervención. Y nosotros, cuando nos sentamos y pensamos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y analizamos, nos tomamos un momento para analizar, muchas cosas vienen a nuestra mente. Por ejemplo, yo sé y tengo la certeza que el Señor, a pesar de lo que está pasando afuera, nos está cuidando en nuestro hogar. Que Él tiene el cuidado de nosotros, que nos tiene separaditos porque está cuidándonos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros miramos el futuro y decimos, wow, yo tenía tantos planes, yo tenía tantas metas para estos días, tenía tantos proyectos, había cosas que yo quería hacer y teníamos, aunque siempre contando con el Señor, el control, ¿verdad?, los planes para el futuro, lo que nosotros queríamos hacer. Y de momento nos encontramos con que todo lo que está pasando alrededor está fuera de nuestro control, que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo y que tenemos que definitivamente depender y confiar totalmente en el Señor, aunque nosotros quisiéramos cambiar las circunstancias, cambiar la situación para poder hacer lo que anhelamos o lo que hemos planificado. ¿Y qué pasa? Que quizás el Señor
quizás Dios, o estoy segura, me atrevo a decir, que Dios ha permitido esto para trabajar áreas en nuestras vidas que de otra manera quizás no le hubiésemos permitido al Señor que trabajase con nosotros. Amén. Nosotros vivimos sometidos a la voluntad de Dios. Vivimos sometidos a la obediencia de Dios. Pero de alguna manera nosotros planificamos, nosotros añoramos, nosotros coordinamos para el futuro y siempre decimos si el Señor lo permite, pero hacemos todo lo que tengamos que hacer para nosotros, ¿verdad? Lograr lo que queremos lograr. Entonces, de algún modo tenemos ese control, de algún modo estamos haciendo nuestra voluntad. Y el Señor, esas son áreas que Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Y cómo va el Señor a trabajar con nosotros o a depositarnos si esas áreas todavía no han sido quebrantadas? Entonces, tiene el Señor que quebrantarnos para entonces poder bendecirnos. Cuando nos sentimos nosotros que estamos vulnerables, que no podemos hacer nada, solo esperar, que hay incertidumbre, que nos sentimos inseguros, es entonces cuando recurrimos a confiar en el Señor. Y esto, pensando yo en eso, vino a mi mente un hombre que todos conocemos, y es Pedro. Venía a mi mente él, su carácter, su manera impulsiva de actuar y cómo el Señor tuvo que hacerlo pasar por situaciones parecidas a las que nosotros estamos viviendo ahora para poder quebrantar su carácter, para poder quebrantarlo a él, para entonces luego poderlo bendecir. Y yo decía, wow, es cierto. Si no hubiese sido porque estamos pasando por esto, quizás nosotros no nos damos cuenta de que tenemos un problema de control, de que tenemos un problema de carácter, de que tenemos un problema de inseguridad, de que tenemos un problema de temor. Y es cuando nos encontramos a solas con nosotros mismos que nos damos cuenta que hay áreas que el Señor tiene que quebrantar en nosotros para poder entregarnos una bendición, para que podamos llegar al próximo nivel, que tenemos que encontrarnos vulnerables, con las manos atadas, confiando únicamente en el Señor para poder desarrollar lo que Él necesita en nosotros. Y ustedes saben que de las muchas historias que conocemos de Pedro, hay una o dos que nos muestran que Pedro, al igual que nosotros, tenía cosas en su personalidad que necesitaban ser quebrantadas. Cuando el Señor se encontraba en el jardín del Getsemaní con ellos, que estaba orando y le dijo, mira, es necesario que yo pase que yo pase por este proceso. Me van a venir a buscar, me van a apresar, voy a pasar sufrimiento y me van a matar. Y Pedro rápidamente le dijo, no, que eso no suceda. No permita el Señor que eso pase. Pedro, obviamente, está mirando lo que está pasando con sus ojos materiales. Él está viendo con sus ojos físicos. Está viendo que el Señor va a pasar por una situación que va a ser algo que le va a causar dolor y que Él lo quiere impedir. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, mira, tú estás una vez más mirando con tus ojos físicos. Tú estás mirando que voy a sufrir o por lo que yo voy a pasar, pero es necesario que yo pase por ese proceso para que el Señor sea glorificado, para que el mundo alcance salvación. Es necesario que nosotros seamos quebrantados, porque hay una bendición que viene después del quebrantamiento. No es sino hasta cuando nosotros entendemos que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas y que le permitimos a Él que Él procese cada una de esas áreas, que Él las rompa y que las haga a su manera, que nosotros podemos ser bendecidos. Nosotros sabemos qué pasó esa noche cuando
cuando Jesús iba a ser entregado. Él le dijo, yo voy a ser entregado y tú, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro, muy seguro de sí mismo, muy autosuficiente, le dice, no, Señor, yo no te negaré. Y Jesús, que lo conoce, que sabía cuál era el área que necesitaba ser quebrantada, le dijo, me vas a negar. Y conocemos la historia. ¿Qué pasa? Se encuentra Pedro en el patio del sumo sacerdote donde se habían llevado a Jesús y está allí porque se quería calentar. Conocemos la historia. Y una mujer lo reconoce y le dice, ¿tú eres de los que andabas con Jesús? Y él le dice, no, yo no soy uno de ellos. Y otra vez le dicen, tú eres uno de ellos. ¿Y qué pasa? Que otra vez lo negó. Y cuando el gallo cantó, recordó Pedro que el Señor le había dicho, tú me vas a negar. Pedro, seguramente en su corazón, decía, yo nunca negaré al maestro. Pero él era un hombre autosuficiente. Él se sentía que él podía, con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, con sus propias habilidades. Y el Señor quería que él viera que habían áreas en él que necesitaban ser quebrantadas. Quizás la intención tuya y mía, ¿verdad? Cuando queremos coordinar, cuando queremos arreglar cosas, cuando queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, quizás nuestra intención es buena. Quizás el deseo de nuestro corazón es bueno, pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos ser autosuficientes. Nosotros no podemos creer que lo sabemos todo. Nosotros no podemos permitir que nuestro ego, que nuestra estima sea tan alta que pensemos que no necesitamos al Señor. Tenemos que ser quebrantados en todas las áreas de nuestras vidas. A veces cometemos el error de que porque conocemos una materia muy bien, porque sabemos predicar o porque sabemos cantar, nosotros contamos con nuestras habilidades y no contamos con el Señor y no nos sometemos a Él. Y ahí comenzamos a tener esa independencia de Dios, olvidando que nuestras habilidades, olvidando que nuestras destrezas, olvidando que nuestros dones no son de nosotros, son de Dios, que Él los ha puesto en nosotros para que nosotros hagamos su trabajo y su voluntad, pero es para que tengamos una dependencia de Él. Es para que nosotros tengamos una necesidad de Él. Y cuando el Señor empieza a ver que nosotros nos creemos que podemos solos, que nosotros con nuestra forma podemos hacerlo, que nosotros con nuestro carácter podemos solucionarlo, entonces esas áreas necesita el Señor quebrantarlas, romperlas, para hacerlas de nuevo, para hacerlas a la manera de Él, para hacerla de manera tal que nosotros dependamos de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo en estos días. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos con nosotros mismos en nuestra soledad, en nuestro encierro, con ninguna distracción, y estamos viendo que tenemos mucha necesidad de Dios? Que hay muchas áreas de nosotros que necesitan ser reconstruidas, que hay muchas áreas de nosotros que necesitan reconectarse con el Señor. Y no quizás porque no tengamos el deseo en el corazón, sino porque el camino hacia ese quebrantamiento o ese proceso es un poquito doloroso. Es un proceso que nos va a sacar las lágrimas, es un proceso que nos va a doler. Pero mire, hermano, es necesario. Es necesario que seamos quebrantados para poder recibir la bendición que tiene el Señor para nosotros. ¿Por qué Jesús escogió a Pedro? Si Jesús sabía cómo era Pedro, ¿por qué lo escogió? Precisamente por eso. Él lo escogió porque él sabía, al igual que cuando nos escogió a usted y a mí, porque él conocía que aunque Pedro tenía muchas debilidades, tenía un corazón dispuesto, que podía sacar de él un potencial, que en él había un potencial. Cuando él nos vio a nosotros, cuando él te vio a ti, cuando él me vio a mí, nos vio con nuestros defectos,
nos vio con nuestro mal carácter, nos vio con nuestras malas costumbres, nos vio con nuestro mal genio. Pedro era muy impulsivo. Pedro era un hombre que hablaba, como dicen en Puerto Rico, el pan, pan y el vino, vino. No tenía no tenía filtro, como dicen algunas personas. Hablaba lo que pensaba, era rápido para actuar. El Señor lo sabía, pero también sabía que era un hombre de firmeza, que era un hombre de convicción y que una vez él fuera procesado, podía sacar de Pedro lo que él quería sacar de Pedro. Tanto fue así que el Señor, antes de haberlo procesado, le cambió el nombre. De Simón le llamó Kefas. O sea, el Señor ya estaba hablando sobre él porque sabía que después del proceso él iba a dar el fruto, que después de él ser quebrantado, él iba a ser el producto deseado. Y eso es lo que pasa con usted y conmigo. El Señor está viendo en nosotros, aun que tenemos tantas debilidades, aun que tenemos tantas flaquezas, aun que necesitamos cambiar tantas áreas en nuestras vidas. El Señor sabe, el Señor conoce, Él ve nuestra esencia y Él sabe que una vez que usted y yo pasemos por el quebrantamiento, que una vez usted y yo pasemos por el proceso, vamos a hacer lo que Él espera de nosotros. Dios elige, Dios sabe cuál es el área que necesita trabajar en nosotros. En Pedro, la autosuficiencia, no Señor, yo nunca te voy a negar. No Señor, yo nunca te voy a fallar. Tuvo el Señor que quebrantarlo. Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él confió en su fuerza. A este mismo Pedro lo vemos después en el mar. También sabemos esa historia. Y Pedro, el Señor le dice, conocemos que había una tormenta, la tempestad, y él le dice, si eres tú, dime que vaya donde ti. Si tú eres el Señor, si eres tú, quiero ir donde tú estás. Y él le dice, ven. Y todo el tiempo que estuvo Pedro poniendo su mirada en el Señor, él pudo caminar sobre las aguas. Yo me atrevo a inferir, y la palabra no dice esto, pero yo me atrevo a inferir que él miraría y diría, wow, estoy caminando por encima del agua. Y perdió el enfoque. Quizás pensó, oh Dios mío, cuando alguien sepa que yo caminé por las aguas. Yo me atrevería a decir que una vez más Pedro se sintió autosuficiente. Y cuando desvió su mirada del Señor, comenzó a hundirse. Y creo que es lo que estamos pasando nosotros en este tiempo. Creo que todas las cosas que estamos viviendo, todas las cosas que estamos pasando, que el Señor permite que nosotros pasemos en estos momentos, es porque necesitamos reenfocarnos, redirigirnos y poner nuestra mirada en el Señor una vez más. Y necesitamos desnudar esas áreas que tanto nosotros hemos guardado y permitirle al Señor que las quebrante. Permitirle al Señor que las trabaje. Permitirle al Señor que las rompa y que las vuelva a hacer. Nosotros a veces tenemos cosas que ocupan el lugar de Dios, que ocupan el primer lugar. Y quizás cuando estamos muy ocupados, muy ajorados, muy agobiados, no nos damos cuenta. Pero ahora que estamos nosotros con nosotros mismos, ahora que hay menos distracción, ahora que hay más tiempo para estar nosotros solos, podemos darnos cuenta de que hay cosas que están ocupando el lugar que le corresponde al Señor, que hay cosas que están tomando el tiempo que le corresponde al Señor, que hay cosas que le estamos dando la prioridad que le pertenece al Señor. Y déjeme decirle que para que usted pueda ser de bendición y para que usted pueda dar el fruto, usted tiene que permitir que esas áreas sean quebrantadas. Si esas áreas no son quebrantadas y hechas de nuevo, no estamos listos para dar el fruto deseado y para ser de bendición. Así que pensamos una vez más.
¿Estamos siendo quebrantados o estamos siendo bendecidos o estamos siendo quebrantados para ser bendecidos? Yo me atrevería a decir que estamos siendo quebrantados, que tenemos que ser quebrantados, que tenemos que volver al diseño original, que tenemos que volver a la esencia primera para que Dios pueda depositar en nosotros. Y no hay manera de darle vuelta a esto. Tenemos que dejar que Él ponga sus manos en nosotros, que Él nos rompa para que nos vuelva a hacer. Hay personas, hay deseos, hay metas que nosotros nos hacemos, hay metas que nos proponemos, que nos separan, que se convierten en obstáculos entre el propósito de Dios y usted. Hay adicciones, hay codicias, hay envidias, hay cosas, hay sueños que traemos por traumas que se convierten en obstáculos, que se convierten en un área que necesita ser quebrantada, porque eso no va a permitir que usted pueda ser de bendición. Entonces, es necesario que seamos quebrantados. Si usted ha decidido seguir a Cristo, si usted ha decidido dejar las redes, dejar lo viejo atrás, tiene que ser quebrantado. Toda cosa que sea de estorbo, toda cosa que sea interrupción, toda cosa que sea distracción y lo separe a usted de Dios, tiene que ser quebrantado, roto y removido de su vida. Todo lo que influye, todo lo que impide el fluir de Dios, todo lo que impide que nosotros seamos un testimonio vivo de Dios, todo lo que impide que tengamos una victoria diariamente, tiene que ser quebrantado. Lo que perturba tu paz, lo que te desenfoca, tiene que ser quebrantado. Dice Mateo 14, del 22 al 30, que Pedro deseaba seguir a Jesús. Ahí nosotros en los evangelios encontramos la historia. Él deseaba seguir a Jesús, pero habían cosas en él que tenían que ser hechas de nuevo. Habían cosas en él que tenían que ser removidas. Y así también nos pasa a nosotros. Hay áreas en nosotros que necesitan ser procesadas. Hay una cosa que siempre viene a mi mente. Esta semana he estado pensando mucho en eso. Nosotros todos en algún momento permitimos que el orgullo se siente en nosotros. Y a veces hasta crece raíz. Y el orgullo es una de las raíces principales que nos llevan a la rebelión. Nosotros a veces por orgullo, por temor al qué dirán, por temor a la opinión de las demás, nosotros no permitimos que el Señor haga cosas en nosotros. Nosotros a veces queremos aparentar una cosa que no es por el orgullo. Y eso nos lleva a un atraso igual que el pueblo de Israel, dando vueltas en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo sitio, porque el orgullo, porque no queremos que alguien nos vea pasando un proceso de quebrantamiento. Hermanos, vale la pena ser quebrantado. Vale la pena ser quebrantado. Porque después del quebrantamiento viene la bendición. Después del quebrantamiento es que viene la abundancia de fruto. Tenemos muy bien que pensar qué queremos nosotros. ¿Qué verdaderamente queremos? A veces tenemos, por el orgullo, tenemos una fuerza de voluntad que nos vamos en contra del plan de Dios, que nos vamos en contra de su voluntad, que miren, nos vamos, ustedes han oído como el camarón, en contra de la corriente, por el orgullo, atrasando nosotros nuestra propia bendición, atrasando nosotros el propósito de Dios, atrasando lo que Dios tiene para nosotros por el qué dirán. Eso tiene que ser quebrantado. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo quebrante nuestro orgullo. El temor, cuando tenemos temor, el miedo, cuando nos sentimos insuficientes, eso es otra raíz que atrasa el propósito de Dios. Nosotros no podemos seguir peleando en contra de lo que Dios ha hablado sobre nosotros. Tenemos que entender, debemos de entender que estamos en tiempos decisivos, que necesitamos ponernos en pie,
que no podemos seguir jugando al fuerte, que no podemos seguir teniendo este antifaz ante el mundo y estar nosotros rompiéndonos por dentro. Es tiempo de permitir que el Señor nos quebrante, que el Señor nos rompa, que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, que el Señor haga como a Él le plazca, porque Él nos conoce, porque Él nos creó, porque Él sabe lo que Él puso en nosotros. Y a la postre, el resultado de lo que nosotros adquiramos del proceso será mayor, será mejor. Debemos reconocer que nosotros hemos tratado de hacer las cosas con nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ayudar al Señor? ¿Cuántos hemos querido acelerar algo? ¿Cuántos hemos querido planificar porque pensamos que, lo estamos haciendo con una buena intención? Pero no estamos dependiendo del Señor. Pero no estamos esperando en el Señor. Lo estamos haciendo con nuestras propias habilidades, con nuestros recursos, con nuestros talentos, con lo que creemos que sabemos. Y nos convertimos en autosuficientes, no en dependientes del Señor. No en personas que necesitamos al Espíritu Santo día a día para poder ser efectivos. Necesitamos permitirle al Señor que nos quebrante. Tenemos que permitirle a Él que sea Él a través de nosotros. Tenemos que atrevernos a soltar el control y dejarlo a Él que sea quien nos guíe. Y ahora que nos encontramos nosotros en nuestras casas o nos encontramos enfrentando esta pandemia y nos damos cuenta que no tenemos control, que no podemos hacer nada, que tenemos que únicamente esperar en el Señor, entendemos lo vulnerable, lo diminutos, lo insuficientes que nosotros somos sin el Señor. Entendemos entonces que lo necesitamos en todas las áreas de nuestras vidas, porque no importa lo que hayamos planificado, porque no importa lo que hayamos coordinado, porque no importa lo que hayamos programado, al fin y a la postre, la voluntad perfecta de Dios se va a hacer en nuestras vidas. Al fin y al cabo, la soberanía de Dios va a tomar lugar en nuestras vidas. Y en eso yo reflexionaba y eso quería compartirlo con ustedes. O sea, no es un mensaje elaborado, no es un mensaje teológico, una reflexión. Es algo tan sencillo, pero que a veces queremos pasar por alto. Necesitamos permitirle al Señor que quebrante nuestra autosuficiencia. Podemos saberlo todo, pero ¿de qué nos vale si al final perdemos nuestra vida eterna? Podemos tener todo el conocimiento, podemos tener toda la práctica, podemos conocer toda la teoría, pero al final ¿de qué nos vale? Si el Espíritu Santo no está con nosotros, y si no es el Señor usándonos como su vaso, y si no es el Señor a través de nosotros, ¿de qué nos vale? La mucha palabrería y el mucho conocimiento, sin el poder de Dios y sin la unción del Espíritu Santo, es inefectiva. Necesitamos al Señor. Lo necesitamos en todas nuestras áreas. Y permite Él muchas veces que tengamos que enfrentarnos con nosotros mismos para que entendamos que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestras habilidades, que no es con nuestros recursos. Porque podemos planificarlo todo, pero es el Señor quien tiene la última palabra. Es el Señor quien dice al final. Y así como tuvo que romper a Pedro para poder edificar sobre él la iglesia, tiene que rompernos a nosotros para que seamos de bendición, para que seamos puerta, para que seamos puente para que otro pueda pasar. Hasta que nosotros reflejemos a Cristo en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestro testimonio, en nuestro día a día. Hasta que reflejemos a Cristo, tenemos que ser quebrantados. Quería compartir esta palabra con ustedes. Meditemos en eso. La semana que viene, si tenemos un poquito más de tiempo, quiero que hablemos de qué tenemos que hacer para dar mucho fruto, para dar fruto de arrepentimiento y para entonces ser bendecidos. Hay 10 pasos. Y la semana que viene, con un poquito más de tiempo, me voy a conectar para compartir con ustedes esta palabra. Pero mira, hermanos, durante esta semana, el que tenga el tiempo, acérquese al Señor y pregúntele cuál es el área que tú quieres que yo te entregue para que tú la quebrantes. ¿Cuál es el área
en mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes que romper y hacer de nuevo? Estamos en tiempos que no podemos estar jugando a ir a la iglesia. Bueno, no hay iglesia para visitar o a llegar al templo. Tenemos que desarrollar una relación íntima con Dios, una intimidad con el Señor. Es tiempo de hacerlo. Cuando nosotros aceptemos que somos vulnerables y que necesitamos a Dios sin importar cuánto sepamos, sin importar cuánto alcancemos, vamos a ser bendecidos. Necesitamos ser quebrantados, rotos como barro en las manos del alfarero, para entonces ser reconstruidos a la manera y a la medida de Dios. Así es que piensen en esta palabra. Tenemos que ser quebrantados para luego ser bendecidos. Dios me los bendiga, que tengan una tarde bonita y compartan este video y denle un like y compartan. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Shalom, shalom. Bendiciones para todos.